Que todo lo que respire alabe a tu nombre. Aleluya, aleluya. Dancémosle al Rey, hermano. Gloria al Señor. Dios les bendiga, niños, en esta mañana. Son bienvenidos a este tiempo donde vamos a tener una enseñanza, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios porque nuevamente estamos aquí con ustedes. Y les recordamos, ¿verdad?, que estamos viendo el tema de la oración. Amén. El sábado pasado, si vamos a hacer nada más un pequeño recordatorio, hablamos, ¿verdad?, de la oración que Dios escucha, y vimos que una de las oraciones que Dios escucha es la oración de acción de gracias. Amén. Cuando nosotros damos gracias a Dios en todo. Amén. Y la oración también que Dios escucha, niños, es la oración de la intercesión, ¿verdad? Cuando oramos, cuando pedimos por otro. Amén. Entonces, recordando, ¿verdad?, que en Ministerios Ebenecer, ¿verdad?, estamos en el año de la recuperación. Entonces, por eso le pusimos ahí, recuperando la comunicación con Dios a través de la intercesión. Amén. Y pues vamos a aprendernos un texto. Vamos a repasar un texto, ¿verdad?, para que ustedes sepan de lo que vamos a hablar en esta mañana. Amén. Dios les bendiga y les saludamos, ¿verdad?, con mucho gusto, con mucho amor, ¿verdad?, y esperando que las bendiciones de Dios estén en sus hogares, niños. Amén. Entonces aquí tenemos el texto. Dice texto para memorizar, ¿sí? Para que ustedes lo guarden en su mente, en su corazón. Ustedes son niños inteligentes, son niños que Dios les ha dado una gran capacidad, ¿verdad?, de almacenar información en su mente, en su corazón. Y es bueno, niños, que la palabra de Dios vaya quedando en sus corazones. Amén. Entonces damos gracias a Dios. Y mire, aquí tenemos un texto en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Está relacionado con el tema que vamos a hablar en esta mañana. Dice, exhorto ante todo, ¿sí? Ahí Pablo le estaba diciendo a Timoteo, exhorto ante todo, a que se hagan. Fíjense bien cuántas cosas le pide Pablo a Timoteo. A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Ya está otra vez, ¿verdad?, lo que vimos la semana pasada. Pero dice por todos los hombres. Amén. O sea, por todas las personas. Ahí Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ¿verdad?, que se debe de orar por todas las personas. Vamos a repetirlo una vez más. Aquí tenemos a Fari con nosotros y él va a repetir este texto ahorita. Amén. Entonces la primera parte dice, exhorto ante todo. ¿Sí? Ahí Fari lo va a ir repitiendo con nosotros. A que se exhorto ante todo. Exhorto ante todo. Ante todo, muy bien. A que se hagan rogativas. Fari. A que se hagan rogativas. Ajá. Oraciones. Oraciones. Peticiones. Peticiones. Y acciones de gracias. Y acciones de gracias. Por todos los hombres. Por todos los hombres. Amén. El pasaje es 2 de Timoteo. Perdón, yo me equivoqué. 1 de Timoteo. 2, 1. Muy bien. Ahora vamos a decirlo todos juntos. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Amén.
Primera de Timoteo 2:1. Ahí en casita ustedes lo pueden seguir repasando, ¿verdad? Hasta que se lo aprendan de memoria. Y yo aquí les quiero explicar este texto un poquito más. Este es el mismo texto que les puse hace ratito, nada más que aquí se los puse en otra traducción. Dice Nueva Traducción Viviente, niños. Ahí está un poco más claro el texto, ¿sí? Dice, en primer lugar, te ruego. Dice que ores por todos los seres humanos. Acuérdense que vamos a hablar del tema de la intercesión. Pídele a Dios que los ayude. Intercede a su favor y da gracias por ellos. Amén. Ahí, niños, está más explicado el texto que ahorita acabamos de memorizar. Amén. Muy bien, se los repito una vez más. Recuerden que aquí Pablo le está aconsejando a Timoteo qué es lo que debe hacer. En primer lugar, miren bien, niños, en primer lugar, interceder es que pongamos en primer lugar a otras personas en nuestras oraciones. Te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede a su favor y da gracias por ellos. Amén. Entonces yo creo que ya de esa manera nos quedó más claro lo que nos dice el texto, niños. Entonces vamos a ver, niños, que nuestro llamado es interceder por todas las personas a través de la oración, ¿sí? Recordemos que la oración es platicar, es hablar con Dios. Amén. Entonces Dios nos hace ese llamado, así como Pablo aconsejó a Timoteo, niños, ese consejo es también para nosotros. Amén. Que intercedamos por todas las personas a través de ¿qué? De la oración. Amén. Pero vamos a ver qué es interceder para que quede más claro, ¿verdad? ¿Por qué nosotros debemos de interceder por otras personas? Interceder, niños, es despojarnos de todo egoísmo. Porque cuando hay egoísmo en nuestro corazón, en nuestra vida, pues nada más pensamos en nosotros, ¿verdad? Que queremos esto para nosotros, y a veces cuando nos presentamos delante del Señor, pues nada más pedimos para nosotros, y a veces no nos acordamos de pedir por el vecinito, por los amigos, por los compañeros. Entonces interceder es despojarnos de todo egoísmo. Amén. Dice, no tomando en cuenta nuestras propias necesidades, sino haciéndonos uno con los demás y pidiendo ayuda por ellos. Amén. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de intercesión, pero aquí mire que yo lo que quiero es que quede claro qué cosa es interceder, niños. Que dejemos a un lado, ¿verdad?, nuestras necesidades, nuestros intereses, que no haya egoísmo en nuestro corazón, y que si alguien está pasando por una necesidad, nos dice aquí que nos hagamos uno con ellos. Amén. Si alguien está enfermo, pues que pidamos por ellos. Si alguien tiene problema en su hogar, en su familia, que pidamos por ellos. Amén. Que roguemos a Dios por ellos a través de la oración. Porque recuerden, niños, que la oración Dios le escucha. Amén. Entonces eso es interceder, niños. Despojarnos de todo egoísmo. Pensar en los demás, ¿verdad? Pensar en las necesidades de los demás. No nada más pedir por nosotros, sino pedir por nuestras familias, por nuestros vecinos, por nuestros amiguitos, ¿verdad? Por las personas que tienen necesidad. En una de las horas, cuando Fari ora por los alimentos, escucho que ora por los niños ¿de cuáles niños oras, Fari? Cuando estás orando por los alimentos. Por los niños de un país. Por los niños de Somalia, ¿no? Somalia. Ándale, así es. Entonces ahí Fari está intercediendo por los niños de Somalia. Así como él está orando en ese momento por los alimentos, él está pidiendo a Dios que esos niños de Somalia también tengan alimentos y también tengan comida para alimentarse. Entonces, niños, eso es
Eso es interceder. Amén. Entonces vamos a ver unos ejemplos de intercesión, ¿verdad? Que se nos enseña y cómo nosotros, que nosotros también lo podemos hacer. La Biblia nos da ejemplos de intercesión, niños. Aquí tenemos el primer ejemplo, ¿sí? Del pastor por el pueblo. O sea, todos nosotros sabemos que en las iglesias hay pastores que Dios ha puesto, ¿verdad? Hay ministros. Aquí en Ministerios de Benecer, ¿verdad? Hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores y hay maestros que son, ¿verdad? En los ministerios que Dios ha dejado para bendecir a la iglesia. Entonces, el pastor debe interceder por el pueblo, por la iglesia, ¿verdad? Que Dios ha puesto en sus manos. Aquí en Números 21:7 encontramos un ejemplo. Dice que ahí Moisés oró por el pueblo para que Dios quitara las serpientes, ¿verdad? El pueblo había pasado por una situación de problemas, se habían rebelado en contra de Dios. Y verdad, Dios permitió que hubieran serpientes, le estaban picando las serpientes y mucha parte del pueblo estaba muriendo. Entonces el pueblo se acercó a Moisés porque él era el pastor de ellos. Él era el ministro que Dios había puesto con ellos para que los ministrara, para que los guiara. Y le pidió que intercediera por ellos. Y así lo hizo Moisés. Oró a Dios, ¿verdad? Y Dios allí hizo un milagro de que ya las serpientes ya no siguieran picando a los del pueblo de Israel. Amén. Entonces ahí encontramos un ejemplo, niños. Y ahí en el número 2 hay otro ejemplo. Ahí es del pueblo, o sea, la iglesia también debe de orar por los pastores o ministros. Nosotros, niños, ustedes que asisten a la iglesia deben de orar por sus pastores también. A lo mejor, ¿verdad? Cuando se ponen a orar por sus papás, escuchan que dice, bendice al pastor o bendice a la esposa del pastor, a los hijos del pastor. Eso es bueno. Y si ustedes cuando están orando y a lo mejor a sus papás se les olvidó orar por los pastores, ustedes les deben de decir, papá, mamá, no oramos por los pastores, ¿verdad? Entonces la iglesia también debe de orar por los pastores o ministros. En Colosenses, niños, capítulo 4, versículo 3 al 4, Pablo, el apóstol Pablo, le pide a la iglesia que oren por ellos. Amén. Para que Dios dice, para que Dios les diera, ahí nos equivocamos, la oportunidad de hablar de Cristo. Amén. Y para proclamar el mensaje, ¿verdad? Y porque en esos versículos dice, aunque estamos en cadenas, o sea, aunque estaban presos, ¿verdad? Ahí ellos, como ellos eran apóstoles de Dios, siervos de Dios, y verdad, en ocasiones les tocó estar encadenados, les tocó estar presos en una cárcel, niños, y ahí ellos aprovechaban a hablar de la palabra del Señor. Pero como seres humanos necesitaban el apoyo de la iglesia, que la iglesia intercediera por ellos, que la iglesia orara por ellos, ¿verdad? Para que aún en medio de esa situación ellos pudieran predicar la palabra, pero también que tuvieran esa fortaleza para mantenerse firmes. Amén. Entonces miren, aquí vimos dos ejemplos de intercesión. Primero, el pastor, ¿verdad? Por la iglesia debe interceder. Y luego el pueblo por sus pastores. Deben de interceder, orar por los pastores. Vamos a ver otros ejemplos, niños. Amén. También, ¿verdad? La Biblia, la palabra del Señor, Fari, nos invita a que intercedamos o oremos por nuestros hermanos. Amén. Por nuestros hermanos biológicos, por nuestra familia, pero también por nuestros hermanos en la iglesia. Amén. Aquí en Santiago 5:16 nos dice, ahí nos aconseja a orar unos por otros. Amén. Y ahí nos dice para que sean sanados. Amén.
Recordemos que ahorita hemos estado en un tiempo de pandemia, niños, donde mucha gente se ha enfermado, ¿verdad? Unos, gracias a Dios, hemos salido y estamos con vida, pero pues otros no, ¿verdad? Pero de diferentes enfermedades, ¿verdad? Sigue habiendo personas que están presentando enfermedades. Entonces, por ellos debemos de orar, niños. Si conocen ustedes compañeritos que están enfermos, oren por ellos, pídanle a Dios. Eso es interceder, niños. En su familia, si papá o mamá o un familiar, oren por ellos. Eso es interceder. Y si en la iglesia ustedes se enteran de que hay una hermanita que no ha ido a la iglesia porque está enferma, un hermano o un niño o una niña, deben ustedes interceder por ellos. Orar por ellos, dice, para que sean sanados, porque recordemos que Dios, niño, tiene todo poder para sanar las enfermedades. Amén. Entonces, ese es otro tipo de intercesión, interceder por nuestros hermanos en la familia y por nuestros hermanos en la congregación, porque los hermanos en la congregación son la familia que Dios nos ha dado. Amén. Entonces nos debemos de preocupar unos por otros. Y por último tenemos otro ejemplo, ¿sí? Ahí en el número 4 nos dice que debemos de interceder por los inconversos. Los inconversos, niños, son personas que todavía no conocen de la palabra del Señor, ¿verdad? Quizás no han escuchado o aunque hayan escuchado, pues no han aceptado a Cristo en su corazón y pues son inconversos, ¿sí? Porque pues no tienen a Cristo en su corazón. Amén. Entonces, por esas personas, niños, también debemos de orar. Debemos decirle: Señor, salva a mi familiar que no es cristiano. O en algunas familias el papá no es cristiano, decirle: Señor, salva a mi papá, toca su corazón. Eso es interceder por los inconversos, ¿sí? O por sus compañeritos en la escuela, ¿verdad? A veces en la escuela pues hay niños que no llegan a ninguna iglesia y a veces se portan mal, dicen malas palabras. Por ellos hay que interceder, por ellos hay que orar, porque Dios, niños, quiere que todas las personas sean salvas. Así como ahorita nosotros conocemos de su palabra, asistimos a una iglesia, somos salvos, ¿verdad? Por el sacrificio que hizo Cristo en el Calvario. Porque otras personas se preocuparon por nosotros, oraron por nosotros, nos presentaron la palabra del Señor. Ahora nosotros vamos a interceder por otros, amén, para que así la palabra del Señor llegue también a sus vidas. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? En Génesis capítulo 20, versículo 17, niños, ahí encontramos el ejemplo cuando Abraham oró por un rey llamado Abimelech, ¿verdad? Ahí hay una historia, pero pues no la vamos a contar ahorita. Abraham aquí oró por él, oró por su mujer y oró por sus siervas, por toda la familia de este rey, ¿sí? A pesar de que este rey llamado Abimelech le había intentado quitarle a su esposa a Abraham. A pesar de eso, ¿verdad? Abraham oró por este rey. Sí, pero claro, este rey se arrepintió de esa acción que había hecho, ¿verdad? Ahí pues hubo un gran milagro de parte de Dios. Entonces Abraham oró por ese rey que era inconverso y dice que su mujer no podía tener hijos y sus siervas tampoco, y Dios ahí hizo un milagro, sí, porque después de esa oración, ¿verdad? Al paso del tiempo, ya su mujer de este rey pudo tener hijos y sus siervas también, ¿verdad? Pero fue porque Abraham intercedió por ellos. A pesar de que él era rey de un pueblo de un pueblo pagano, ¿sí? De un pueblo que no era cristiano, ¿verdad? Entonces Abraham intercedió por él, por toda su familia, y Dios hizo un milagro, niños. De la misma manera, si nosotros oramos por nuestros amigos, por nuestros compañeros, por nuestros vecinos, por nuestra familia,
Dios, niños, puede hacer un milagro, porque la palabra del Señor dice que nada hay imposible para Dios. Dios tiene poder. Dios escucha las oraciones, niños. Amén. Entonces, miren, este es otro tipo de oración que Dios escucha, niños, y que Dios quiere que hagamos siempre, que es la intercesión, ¿verdad? Que en nuestras oraciones siempre pidamos por otros. Amén. Que estemos pendientes de las necesidades de nuestra familia para orar por ellos, de las necesidades que hay en nuestros hermanos en la iglesia y orar por ellos, interceder por ellos, y de las personas que no conocen a Cristo, en lugar, ¿verdad?, de decir, no, ellos se van allá al infierno, a ellos se los va a llevar el diablo. No, vamos a orar por ellos para que el Señor los salve, para que el Señor toque sus corazones, amén, y ellos también puedan ser salvos, amén. Entonces, niños, este es otro tipo de oración que Dios escucha, que es la intercesión. Aparte de la oración de acción de gracias que vimos el sábado pasado, también Dios quiere que intercedamos por los demás, que oremos por los demás, que pidamos, como dice el texto, por todos los seres humanos. Amén. Entonces, pues espero que esta enseñanza sea de bendición a sus vidas. Amén. Y que se aprendan el texto, que lo recuerden siempre, y pues que seamos todos bendecidos, niños. De ahora en adelante, orar por los demás, pedir por los demás. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Vamos a decirle, Señor, dame un corazón, dame un espíritu de intercesión, quita todo egoísmo de mi corazón y ayúdanos para orar por los demás. Vamos a orar. Invitamos a Fari, que está aquí con nosotros, que también ore. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por la enseñanza. Bendito Dios que moras en los cielos, te damos gracias en este momento, en el nombre de Jesús, por la enseñanza que tú nos has dado, que hemos recibido. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Te pedimos que nos ayudes, que podamos interceder por otros, que podamos orar por otros. Quita todo egoísmo de nuestro corazón. Ayúdanos a no pensar nada más en nosotros, sino a pensar en las necesidades de los demás. Ayúdanos, Dios, para que seamos niños que intercedamos por todas las personas, por todos los seres humanos, así como dice tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, niños, damos gracias a Dios. Dios les bendiga grandemente y les invitamos para el próximo sábado a seguir escuchando la palabra del Señor. Amén. Y pues aquí le vamos a dejar, ¿verdad?, con la música que teníamos al principio, para que ustedes se escuchen, sigamos, amén, gozándonos. El hermano Fari se quiere despedir. Amén. Vamos a decir, dile, Dios les bendiga, niños. Dios les bendiga, niños. Les invitamos para el próximo sábado. Les invitamos para el próximo sábado. Amén. Bueno, muy bien. Dios les bendiga.